yo siempre he sido del criterio, y también el Partido de Alianza Patriótica ha sido del criterio, de que debemos nosotros buscar la mejor salida posible a la crisis que se mantiene en el país. Estamos en una crisis por la pandemia y una crisis económica, y además de eso, el mal manejo que se ha hecho de la pandemia, que de todos es conocido, y que todo el mundo exige dónde está el dinero, como hemos visto en diferentes partes del territorio, por esos niveles de corrupción que se han dado. ¿Usted se suma a este reclamo, general? Discúlpeme. ¿Se suma a este reclamo a dónde está el dinero? Como hondureño y como ciudadano, tengo la obligación, y como partido también la obligación de exigir que ellos nos digan dónde está el dinero que se ha perdido, porque no es posible, ¿verdad?, que estas cosas sigan sucediendo en Honduras. Estamos ante un sistema, se puede decir, sumamente corrupto, que está llevándose de encuentro al país, y eso ya no es posible, no podemos soportar. Entonces, en ese caso, si no se pueden adelantar las elecciones, que es lo que yo proponía, dado de que no hay consenso en ese sentido, para poder parar esta corrupción, pues también hay que ver todas aquellas medidas que vengan a fortalecer el sistema para que después se ponga orden en Honduras. Y la segunda vuelta me parece a mí también que es una buena alternativa, que debe, no importa cuando sean las elecciones generales, pero hay que hacerlas, las elecciones generales, y debe ir a una segunda vuelta para fortalecer el Estado de Derecho y para romper este sistema, porque realmente sí hay que romper el sistema, en el sentido de que no podemos seguir permitiendo este sistema corrupto. Hay que hablar de integridad, Héctor. Si el país continúa bajo el régimen corrupto que tenemos en este momento, va a llegar un momento que va a haber una convulsión social terrible, porque los escasos recursos que tiene el Estado se los están robando unos pocos. Entonces, en este caso, ¿cómo es posible que se hayan dado tantos actos de corrupción en unas actividades que se estaban haciendo relacionadas con el manejo de la crisis, y no se ha dado cuenta el presidente? Esa es la pregunta que yo dejo al aire, ¿verdad? Claro que sí, porque son demasiadas pérdidas que se produjeron en un periodo de tiempo muy corto. Para mí, su periodo ya terminó. 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 Ya más bien debería, yo le digo que por vergüenza, más bien el mismo o el Partido Nacional debería decir: ya no vamos a participar en las elecciones que vienen porque vamos a depurar nuestro partido, por vergüenza. Los analistas pueden escoger otras opciones y no su partido, mientras no depuren su partido. Ellos hablaron mucho del concepto de depurar la policía. ¿Usted recuerda, verdad? Sí. Ahora miremos nosotros, ¿y quién los depura a ellos? Y criticados, están en el ojo del huracán. Algunos consideran, general, que estarían jugando prácticamente su existencia o su permanencia dentro de la estructura democrática del país, porque consideran de que ha penetrado la política, las barracas, y el alto mando de las Fuerzas Armadas está comprometido con Juan Orlando Hernández. Y se preguntan, bueno, las Fuerzas Armadas solo le dicen públicamente que le quitan el apoyo a Juan Orlando Hernández, y Juan Orlando Hernández cae, así como cayó Evo Morales en Bolivia, que no soportó ni un día cuando las Fuerzas Armadas le dijeron que le quitaban el apoyo. ¿Usted considera que si las Fuerzas Armadas tomaran esta determinación y dijeran públicamente que se desmarcan de Juan Orlando Hernández y que le quitan el apoyo, usted considera que Juan Orlando Hernández en menos de 24 horas caería del poder o se vería obligado a renunciar? Bueno, si lo hicieran estarían en su razón, porque hay que recordar, ¿verdad?, de que la situación en el país es crítica. El país no puede seguir bajo los esquemas que teníamos, como dije anteriormente. Hay que recordar, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas es la última eslabón de defensa, se puede decir, que hay del Estado. Cuando las instituciones fallan, entonces al final quedan las Fuerzas Armadas para defender el Estado de Derecho y para defender la democracia en este caso. Los primeros que tienen que actuar, en este caso siempre la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, que es la responsable por defender el imperio de la Constitución en final, ¿verdad? Es la responsable, o debería ser la responsable, aunque esa misión se la dejan a las Fuerzas Armadas. ¿Usted considera que lo más prudente es que asume el mando una junta cívico-militar y que se convoque con anticipación a las elecciones, o sea, que las mismas sean adelantadas para sacar del poder al titular del Ejecutivo, que está en el ojo del huracán, que está cuestionado por una reelección ilegal y que está cuestionado también por el mal manejo de fondos públicos y por vinculaciones con el narcotráfico, general? Bueno, cualquier situación se puede dar en una crisis. No hay que descartar nada.
Sin embargo, yo soy muy amante de la democracia, pero si ante una posible amenaza, porque muchos están hablando de irse a una constituyente, entonces, ¿qué quiere decir? Que al hablar de constituyente lo que están haciendo es queriendo violar los principios de la democracia en sí, ¿verdad? Entonces, si eso se da, entonces cualquier cosa puede suceder en el país. Lo que no se debe permitir es que haya una continuidad en el poder otra vez, ¿verdad? Sino que lo que debemos hacer nosotros aquí, además de que él salga del poder, es hacer un gobierno de concertación, sino que lo que debemos hacer nosotros aquí, además de que él salga del poder, es hacer un gobierno de concertación, pero sino que lo que debemos hacer nosotros aquí, además de que él salga del poder, es hacer un gobierno de concertación, pero no para proteger a los delincuentes de los que se han robado los dineros del Estado, sino que para hacer que se respete la ley y el orden en Honduras. Ahí hay que ver un cambio también en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden continuar bajo esos parámetros y el cambio se debe hacer en la misma Constitución. Hay que cambiar las misiones de las Fuerzas Armadas. Esa misión de defensa del imperio y la Constitución es una misión correcta y que debe ser parte de la Corte Suprema de Justicia. Ellos deben ser los responsables de defender el imperio y la Constitución y no violarlo. Hay que cumplir la misión. Eso es nada más. Las misiones constitucionales están claramente establecidas en el marco constitucional, o para financiarse campañas para el próximo año, sino que deben utilizar esos dineros para beneficio del pueblo hondureño. Es injusto, es ingrato lo que está haciendo. Por lo tanto, nosotros debemos estar vigilantes y además de eso listos para contribuir a generar el cambio que todos queremos. No podemos seguir bajo el status quo que se mantiene en este momento, bajo el status quo de la corrupción.